Amigos televidentes, muy buenas noches. Como siempre es un placer que nos acompañen en la emisión estelar de Noticias 7. Gracias nuevamente. Los invitamos siempre a que nos acompañen también en el telégrafo.com.es, ecuadortv.c, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya en sus pantallas en cualquier momento aparece el código QR, el cual siempre los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos. Acompáñenos. El gobierno ecuatoriano aseguró que no dará un salvoconducto a Jorge Glass ante un supuesto pedido de canje para que se libere a 6 opositores al chavismo aislados en la Embajada de Argentina en Caracas. Aseguran que no se prestarán para negociaciones como lo hacían en gobiernos anteriores. Todo nació a raíz de las declaraciones del canciller colombiano, quien aseguró que había intercedido ante Venezuela por los 6 simpatizantes de María Corina Machado asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo pasado. Supuestamente el régimen de Nicolás Maduro habría puesto condiciones. Ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. Ante el supuesto pedido, Ecuador aclaró que no dará un salvoconducto a Jorge Glass, quien continuará cumpliendo su condena en la cárcel de La Roca en Guayaquil, y añade que este tipo de negociaciones jamás tendrán una cabida en este gobierno. En un comunicado publicado en la Presidencia de la República, el gobierno recalca: a diferencia de anteriores administraciones, donde inexplicablemente exfuncionarios sentenciados burlaron sus asilos en la embajada y evadieron la justicia, este gobierno no solo no incurre en esos actos, sino que rompe esquemas para imposibilitar la impunidad. Glass tiene vigentes 2 sentencias por corrupción, una de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso de Brecht y otra de 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Además, está involucrado en un proceso de presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Recordemos que varios exfuncionarios vinculados a procesos penales se han refugiado en embajadas, principalmente la de México en Quito. Por ejemplo, Soledad Buendía se refugió 86 días en esta sede diplomática en 2020, lo mismo Gabriela Rivadeneira en 2019. También el ex asambleísta Carlos Viteri y su esposa Tania Pauquer, entre otros. Todos durante el gobierno de Manuel López Obrador. También María de los Ángeles Duarte, sentenciada en el caso Sobornos, pero ella se refugió en la Embajada de Argentina en Quito y más tarde fugó hacia Venezuela, país que pide la liberación de Glass. Edison Saavedra, Noticias 7. Energía Ecuador. Y atención, porque el Ministerio de Energía sancionó con $900.000 a la empresa estadounidense Progen por incumplimientos en los contratos de la compra de motores de generación termoeléctrica para Salitral y Quevedo. Los administradores de este contrato fueron retirados de sus cargos y se solicitó a Contraloría un examen especial al proceso de contratación. Los retrasos e irregularidades en la compra de motores de la estadounidense Progen finalmente provocaron que el Ministerio de Energía tome acciones y emita una multa de $900.000 a razón de los diversos incumplimientos en los plazos de entrega e instalación de las unidades de generación para la subestación Salitral. Los contratos se firmaron el 2 de agosto pasado con un plazo de 120 días, es decir que debían ya estar entregando 83 megavatios a inicios de este mes. Sin embargo, no hay tal. Las unidades llegaron al puerto de Guayaquil recién el 1 de diciembre y fueron llevados a las bodegas de la empresa, pero no se han instalado, pues aún faltan componentes que no han llegado al país. Le faltan lo que se llaman electrógenos, el tablero de control, los transformadores también. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen. Por tal razón, la cartera de energía responsabilizó al gerente de Selec, Termo Pichincha, y los administradores del contrato, quienes ya fueron separados de sus cargos, y además se iniciarán las investigaciones respectivas. También se solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al proceso de contratación,
por el cual el Estado ya pagó 69.5 millones de dólares. Sin embargo, con Progen también se firmó otro contrato para la compra de motores para Quevedo, para entregar 50 megavatios cuyo plazo ya venció el 5 de noviembre. En el caso de Quevedo, no existe ni pago del hito, no existe entrega de maquinaria, no existe nada. Por eso hay una notificación, en los dos hay notificaciones de incumplimiento. Según Progen, los retrasos se deben a los problemas que tuvieron por los huracanes Milton y Helen, sumado a una huelga en los puertos de Estados Unidos. La cartera de Estado ya estableció un cronograma para el envío de los componentes auxiliares y transformadores, los cuales prevén que lleguen al país entre el 24 de diciembre al 15 de enero del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Calendario electoral. El presidente Daniel Noboa no necesitaría pedir una licencia para la campaña electoral de enero del 2025, según constitucionalistas que recuerdan que esta opción es facultativa para una autoridad que busca candidatizarse para el cargo que ya ostenta. Lo explicamos en el siguiente reportaje. Estamos a un par de semanas de que se inicie la campaña electoral para los comicios generales del 9 de febrero. El presidente Daniel Noboa y asambleístas nacionales se candidatizaron para seguir ejerciendo sus cargos actuales. Ahí surge la duda si deben solicitar una licencia sin remuneración para hacer proselitismo y, en ese caso, ausentarse temporalmente. La Constitución de 1998 sí obligaba a un candidato que terciara por su mismo cargo a pedir licencia. Pero en 2008, en Montecristi, se reformó ese punto en la nueva Carta Magna. Y luego... En el año 2012 se introduce una norma en el Código de la Democracia que determinaba que la licencia era potestativa. Por eso recordará usted que en ese entonces el expresidente Correa hizo una campaña siendo presidente, es decir, sin solicitar licencia. Ese marco legal es el que permite a las actuales autoridades a decidir si se ausentan o no para la campaña, con ciertos requisitos, según explica el constitucionalista Aldrin Gómez. Si deciden no acceder a una licencia, no puede verse entorpecida tampoco su labor. El analista agrega que ni el CNE ni la Corte Constitucional o alguna otra entidad pueden obligar a los candidatos a tomar licencia. Es potestad personal. A propósito del tema, el Consejo Nacional Electoral ya aclaró que se deslinda de la decisión que efectúe el presidente de la República. Lo que vaya a pasar respecto a que si es reelección, no es reelección, si debe o no pedir permiso, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos. Pero si es que hubiese algún pronunciamiento, se tendría que aplicar para todos los casos. Sin embargo, lo que al CNE sí le correspondería es controlar que el gasto electoral no se mezcle con el gasto público, aunque en el caso de Gómez también diferencia a mitines proselitistas con acciones gubernamentales. Presentar una obra no es una campaña, más aún cuando ya la has venido anunciando desde la campaña, era parte de tu plan político. O sea, yo no lo veo en sí como una campaña política. El actual periodo del gobierno y del legislativo es de transición, entonces candidatizarse no cuenta como reelección, sino sería buscar el cargo como primer mandato, según han explicado los analistas constitucionales. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. El bloque de seguridad presidido por los ministros de Defensa y del Interior resaltó que las muertes violentas en el país bajaron en un 16.5%. Además, el secretario de Defensa se refirió a los rumores de la presencia de embarcaciones extranjeras en las Islas Galápagos. Sobre la noticia que circuló días atrás de la presencia de embarcaciones militares internacionales en el archipiélago de Galápagos, el ministro de Defensa señaló que la información fue descontextualizada, que se trata de una cooperación internacional para el combate al narcotráfico y sus delitos conexos. Hemos decidido tomar acción al respecto y por eso hemos hecho la aprobación de un proyecto de seguridad integral en la región insular que busca la cooperación entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y Fuerzas Armadas internacionales. Esto no nos quita soberanía.
También informó que en los próximos días se entregará más de 30.000 cascos y chalecos a militares de las Fuerzas Armadas que se ajustan a la realidad del trabajo de los uniformados. Tiene no solamente la alta resistencia y protección balística que pide la norma, sino que además son más livianos que sus pares de mercado. De su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, resaltó la disminución al 16.5% de las muertes violentas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2024. Esto es, de 7.838 a 6.547 homicidios intencionales. Otro de los logros del bloque de seguridad del decomiso histórico de droga, que a la fecha alcanza más de 282 toneladas de alucinógeno. Un 29% más en relación con las 219,01 toneladas decomisadas en el mismo periodo en el 2023. Entre los resultados de las operaciones militares del decomiso de más de 318.000 armas de fuego, 246.000 municiones, 360.000 galones de combustibles, 369 caminas destruidas, así como 24 dragas. Iván Casamen, Noticias 7. En la provincia del Guayas, un operativo policial permitió la captura de 9 presuntos integrantes del grupo armado Los Lobos. Los sospechosos estarían vinculados a delitos como tráfico de drogas, armas, extorsiones y sicariato. En horas de la madrugada, unidades especiales de la policía allanaron 7 inmuebles en busca de 9 presuntos integrantes de la organización terrorista Los Lobos. La investigación contó con apoyo del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. El líder de la estructura armada organizaba las acciones delictivas desde la cárcel, donde estaba privado de la libertad. La información recibida que da inicio a esta investigación, que tiene un proceso investigativo, nace por parte de la coordinación internacional. Los sospechosos, 6 hombres y 3 mujeres, estarían implicados en los delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, tráfico de armas, municiones y explosivos. Aparentemente coordinaban las operaciones delictivas con 2 privados de la libertad, recluidos en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas. Utilizando la intimidación mediante mensajes y el uso de armas de fuego. La investigación duró 5 meses y reveló que desde el centro penitenciario realizaban llamadas extorsivas donde exigían grandes sumas de dinero a servidores públicos, comerciantes y personas que seleccionaban. Esta organización, su base de operaciones es en la ciudad de Guayaquil, pero las extorsiones las realizaban en el sector de Babahoyo, en Los Ríos, específicamente a los agentes nacionales de tránsito. Según el informe policial, los sospechosos se movían en las ciudades de Guayaquil, Milagro, Las Naves y Babahoyo. Iván Casamen, Noticias 7. La Asamblea formalizó la tarde de este miércoles la solicitud de acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Antipillos. El Parlamento solicitó a la Corte Constitucional una medida cautelar para suspender desde enero el cobro del impuesto a la compra y venta de vehículos usados. Ahora todo estará en manos de la Corte Constitucional. No hay un plazo máximo establecido para que el organismo emita un dictamen. Por ello, la Asamblea, que presentó la tarde de este miércoles la acción de inconstitucionalidad al decreto ley que promulgó la llamada Ley Antipillos, espera que este tema sea prioridad para los jueces constitucionales y den una solución pronta. La presidenta del Legislativo informó que pidió a la Corte que suspenda desde enero el cobro del impuesto a la compra-venta de vehículos usados, tributo que desde el oficialismo se insiste que no es nuevo. Data de 1998 y lo que se iba a hacer con la publicación en el registro oficial era modificar la tabla para que la mayoría de ecuatorianos paguen menos. La gran mayoría de ecuatorianos con esta ley va a tener un impuesto menor al que hemos venido pagando desde hace más de 2 décadas. Por lo tanto, eso hay que contarle al país. Quienes cuestionan este punto señalan que nada tiene que ver el cobro de este impuesto con el espíritu con el cual se concibió la ley, que apuntaba al control del delito de lavado de activos. Nos ratificamos no porque no estemos en contra, entendamos que la Comisión hace muy pocos meses acaba de aprobar una ley de lavado de activos de 94 artículos, que es sumamente completa y que justamente busca el combate real de los lavado de activos y que cumple con todas las recomendaciones de los grupos de acción financiera, el GAFI-LAT y el GAFI normal. La Corte Constitucional, si decide admitir a trámite esta solicitud de la Asamblea, determinará si inicialmente acoge o no la medida cautelar planteada. Javier Ceballos, Noticias 7.
la resolución del Ministerio de Trabajo de fijar el salario básico unificado en $470 para el 2025, multas y otros rubros económicos se modificarán. En la siguiente nota conoceremos algunos de ellos. La falta de consensos entre trabajadores y empleadores hizo que otra vez la decisión de establecer la remuneración básica en el Ecuador recaiga en el gobierno nacional. El Ministerio del Trabajo resolvió que desde el 1 de enero el salario mínimo será de $470, es decir, $10 más al valor de este 2024. La medida, si bien incrementa lo que mensualmente percibirá un trabajador durante el 2025, también tiene un impacto en otros ámbitos de la vida cotidiana, como las pensiones alimenticias, los aportes al seguro social o las sanciones económicas por delitos y multas. Veamos ejemplos. En Quito, infringir el pico y placa equivale al 15% del salario básico unificado, es decir, pasará de $69 a 70,50 centavos. Estacionarse en un lugar prohibido de $138 a $141, conducir con el celular de $46 a $47, manejar sin cinturón. La multa de $23 se incrementará a 23,50 centavos, mientras que pasarse un semáforo en rojo se sancionaba con $138 y en 2025 será con $141. En cuanto al seguro social, el aporte de un trabajador que gane el mínimo será de $44,41, mientras que su empleador pasará de aportar $51,29 a $52,40 centavos. Y a propósito del proceso electoral de febrero del 2025, las multas también aumentaron por el salario básico. Por ejemplo, no sufragar tendrá un valor de $47. No asistir a la junta receptora del voto será de 70,50 centavos. Abandonar la mesa receptora del voto podría sancionarse de $5,170 a $13,340 según el caso. Y cometer una infracción electoral muy grave, como intentar fraude, tendría una pena de hasta $32,900. Además, las pensiones alimenticias corresponden al 28,12% del ingreso de un empleado, que si gana el básico, pasará de pagar $129 a $132,16 centavos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 9 concejales del Distrito Metropolitano de Quito solicitaron al Contralor del Estado, Javier Mauricio Torres, que practique un examen especial al uso de recursos públicos en los actos programados por las Fiestas de Quito edición 2024. Esta solicitud se planteó a raíz de la controversia generada el pasado 5 de diciembre, cuando la banda Mugre Sur, durante su presentación en el Festival Quito Fest, utilizó una figura de cartón con la imagen del presidente Daniel Noboa en una representación que simulaba un ahorcamiento. Esta actuación generó una ola de reacciones y cuestionamientos sobre los límites de libertad de expresión en eventos culturales financiados con recursos públicos. A pocos días de finalizar el año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó los avances de la gestión realizada este 2024. Acuerdos de pago con empresas en moratoria de aportes y el pago a prestadores externos de salud representan importantes logros. Desde la pandemia, el retraso de pago por concepto de aportes de afiliados llevó a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantenga deudas por cobrar que superan los $2.000 millones, lo que obligó a realizar acuerdos hasta 6 años plazo. Según el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, a la fecha se han firmado más de 19.000 acuerdos, que significan una recuperación de 128.7 millones. Significa que 76.573 empleados recuperan la capacidad de ser atendidos por la Seguridad Social. Esto, asegura, servirá para el pago de jubilaciones del 2025, que está presupuestado en 6.900 millones aproximadamente. Y está aprobado y está debidamente financiado. No nos vamos a atrasar con las pensiones. Solo de enero a noviembre de este año se han registrado 11.361 nuevos afiliados, generando $3.1 millones a las arcas de la institución. Además, han emprendido jornadas de control a empresas privadas para verificar si sus trabajadores están afiliados acorde al sueldo que perciben, hallando más de 40.000 irregularidades y en más de 27.000 casos, afiliados por menor sueldo. Cuando los encontramos, los corregimos y les cobramos retroactivo. En cuanto a pagos, el IES asegura que ha cancelado $650 millones a prestadores externos de salud, priorizando su nivel de atención. ¿Cuánto pagamos a dializadoras? 112.8 millones. De los 650,
como verán, son los mejores pagos, pero tiene una razón, y es que no podemos dejar a los insuficientes renales sin cobertura. El presidente del directorio del IES presentó estas cifras durante la entrega de medicamentos y dispositivos médicos para 39 dispensarios de Pichincha, Napo y Orellana, con una inversión que supera los 2.5 millones de dólares. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la Asamblea aprobó en segundo debate una normativa para garantizar espacios de empleo para jóvenes entre 18 y 29 años. En la nómina de empresas, este grupo poblacional no podrá ser menor al 10% de la nómina y se elimina la figura del periodo de prueba en estos contratos. Revisemos. Los jóvenes con la ley que se amplía a través de las oportunidades establecidas. Con 88 votos a favor, la Asamblea aprobó una normativa legal que asegura las contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años, tanto en el sector público como privado. Son más de 3.3 millones de jóvenes, el 35.6% del total de la población ecuatoriana, quienes serían los directamente beneficiados con esta disposición. Ellos vienen con ideas nuevas, inclusive la nueva tecnología, y nos va a permitir que esta asociación entre jóvenes que de pronto no tengan experiencia, pero están estudiando, traiga esta nueva conocimiento a la institución en donde se esté desarrollando. ¿Cuáles son, entre otros, los puntos claves de esta norma legal? El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 29 años en las empresas no podrá ser menor al 10% de la nómina. No se establecerá la figura del periodo de prueba en estos contratos. Y los contratados gozarán de todos los beneficios legales de manera proporcional o completa y deberían ser capacitados de manera constante para su buen desempeño. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. La norma establece que las mujeres que tengan a su cuidado a otras personas y realizan trabajo no remunerado del hogar podrán acceder a un contrato de trabajo de plazo y jornada parcial, con salario proporcional a la duración de la jornada, a fin de hacer compatibles su actividad familiar y de cuidado de sus hijos con el acceso al mercado laboral. Debemos trabajar para cerrar la brecha entre formación, experiencia y empleo. Los estudiantes de hasta 29 años, durante el tiempo de sus estudios y hasta un año después de terminados estos, podrán acceder a contratos de plazo y jornada parcial y salario proporcional a la duración del horario de su trabajo. La ley aprobada está en manos del Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa decidirá si veta total o parcialmente la norma o dispone su publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Javier Ceballos, Noticias 7. El Cabildo Metropolitano analiza establecer una tarifa única para el pago de la patente municipal, que sería de $15. El Pleno del Consejo Edílico trató en primer debate la propuesta como una alternativa de alivio financiero para los ciudadanos que mantienen actividades profesionales y comerciales en la capital. En la actualidad se aplica para el cobro de la patente municipal en Quito los valores establecidos en una tabla con al menos 5.000 actividades y se graba a cada una de ellas de manera independiente. Por ejemplo, un comunicador podría estar pagando $200 por su actividad de comunicación y podría estar pagando $100 por actividades de publicidad. Entonces, finalmente tenía un egreso de $300. Por esa razón se analizó en primer debate una propuesta que establece la aplicación de una tarifa única para la patente municipal de $15, que se grabaría a las personas indistintamente del número de actividades que realicen. Esto entre otras alternativas relacionadas. En vez de fijar una tarifa única de $15, se fije un porcentaje en función del salario básico unificado que tenga un valor similar a $15 y que eso permita que la patente se actualice automáticamente. Para el pago de la patente municipal existen dos distinciones: las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y las que sí están obligadas, a quienes se les grava en función de su patrimonio e ingresos. El cambio propuesto se plantea para los no obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, existen planteamientos para aplicar las medidas de alivio para todos los contribuyentes. El equilibrio financiero y tributario tiene que ser a todos los sectores. Recordemos que el sector empresarial también genera puestos de trabajo y también genera una reactivación económica. Los cambios propuestos deberán ser tratados y aprobados en segundo debate antes de fin de año. Por el cobro de la patente se recaudan alrededor de $48 millones al año y con las modificaciones planteadas se espera aumentar dicha recaudación, pero subiendo el número de contribuyentes. Rommel Garzón, Noticias 7.
Y desde el 6 de enero hasta el 15 de febrero de 2025, los bachilleres ecuatorianos podrán postular a las 3 escuelas militares del Ejército ecuatoriano. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, la Esforce en Ambato y la Iguías, en este caso en la parroquia Shell en Pastaza. Son alrededor de 2.000 cupos disponibles para este proceso. Aquí vamos a hacer un recorrido. En las cuentas de redes sociales y en la página oficial del Ejército Ecuatoriano se encuentra la información para postular a las 3 escuelas militares del Ejército Ecuatoriano. Los aspirantes deben prepararse con tiempo y cumplir con los requisitos que están disponibles en la página web del Ejército en la pestaña Reclutamiento. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro está en Quito, con una formación tanto para hombres cuanto para mujeres. Los estudiantes obtienen el título de licenciatura en Ciencias Militares, dura 4 años. En cambio, la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Vencedores del CENEPA, Esforce, está en Ambato. El periodo de formación toma 2 años y va dirigido para hombres. En lo que se refiere a la Escuela Iguías, el proceso está orientado a formar soldados nativos de la Amazonía. La institución está en la parroquia Shell en Pastaza. Los aspirantes deben entregar los documentos en las unidades de escala nacional. Para oficiales, el cupo establecido para este año está en 215. Para tropa está en un total de 1.690. Y para la escuela de Iguías, un total de 60 cupos. Los bachilleres deben realizar el registro único, pero no tienen que rendir ningún examen externo, solo las pruebas académicas del Ejército. Por último, se habilitará un entrenamiento físico y un curso virtual para los aspirantes. Quienes aprueben la fase médica iniciarán el entrenamiento físico en las unidades militares designadas. Una vez culminado esto, la fase culminante es las pruebas académicas y la entrevista personal. La entrevista personal tiene como insumo la información que se haya determinado por medio de las pruebas de confianza. La postulación estará abierta desde el 6 de enero hasta el 15 de febrero de 2025. Rommel Garzón, Noticias 7. Buenas noticias. Bueno, y tenemos buenas noticias para los niños de Otavalo, pues se inauguró la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Atahualpa, con una capacidad de 2.280 estudiantes. Educación que respete los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales. Es parte de los ejes de la educación intercultural bilingüe que da el Ministerio de Educación, el cual busca y pretende incorporar los saberes y conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. Así lo explica la ministra Alegría Crespo. Porque la educación también debe ser próxima, es decir, por un lado debe ser globalizada, ¿sí? Con unas competencias que logran un perfil de salida con atributos que pues garantizan que nuestros estudiantes podrían desenvolverse en cualquier parte del mundo. En Otavalo, el ministerio inauguró la unidad educativa Atahualpa, que tendrá espacio para 2.280 niños, niñas y adolescentes, con 2 jornadas, y la educación en su lengua materna quichua. Pero también realizar ciertas pues adaptaciones en los contenidos que van de la mano con la realidad que viven en Otavalo en este caso. Entonces, pues retomar las tradiciones, la historia, lo que se practica, lo que se vive. Su diseño arquitectónico se inspira en la cultura local, creando un ambiente acogedor y propicio para el aprendizaje. Esta unidad educativa tuvo una inversión de $3.7 millones. Cuenta con bloques de aulas, laboratorios, biblioteca, canchas deportivas y amplios espacios verdes. Y atención, porque en una intervención positiva el Ministerio de Agricultura y Ganadería donó camionetas y tractores a mujeres agrónomas. Además, se legalizaron tierras y condonaron deudas. A continuación les contamos más. Camiones, camionetas y hasta tractores. Sí, fueron donados en estos días a agricultores del Guayas, gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En esta administración en Guayaquil, de hecho, se han entregado 366 títulos de propiedad de tierras, legalizando 1.390 hectáreas. En el país se otorgan 15.000 títulos, beneficiando a más de 60.000 personas. A esto hay que sumarle que 10 productos han sido entregadas en Balsar, Pedro Carbo, Daule, Durán, El Triunfo y Naranjal.
Así, la tecnificación agraria va sumando recursos. Además, es importante comentar que gracias al seguro de los cultivos se ha logrado indemnizar con más de $60,000 quienes en algún momento no pudieron cultivar sus sembríos. En el país se han entregado 5.238 pólizas de seguro con $5.028 subvencionados. Tenemos más información para todos ustedes y vamos a contarles que la Universidad Católica nos invita a recorrer una exposición de nacimientos hechos con objetos reciclados que le recordará una de nuestras más pintorescas tradiciones, pesebres hechos con fósforos y hasta con códigos QR. Vamos. El nacimiento o el pesebre, como usted le quiera llamar, hoy se hace en cada hogar y, por qué no también, en alguna universidad. Es el caso de la Universidad Católica, quienes han decidido que cada área haga su pesebre. Ojo, eso sí, algunas condiciones había. Las reglas son principalmente que el material tiene que ser reciclado, que tienen que tomar fotografías mientras lo están armando para que haya una constancia de que hubo un trabajo. También este año no podían utilizar luces por el tema de los cortes de energía. Entonces, 11 nacimientos, unos grandes y otros no tanto. Unos, en cambio, que eran vistos solo con una lupa, recordaban al nacimiento del Niño Dios. Por ahí aparecía uno que proponía al Chimborazo y a Baltasar Ushka como guardianes bajo las estrellas. Un poco cuando uno ve ya los nacimientos se da cuenta que el material y la idea de cada nacimiento va un poco acorde a la actividad que hacen ellos dentro de su trabajo diario. Aquí la exposición nos puede inspirar. Seguro a los más pequeños les encantará. Y cada concepto le hará pensar cuál podría ser su favorito. Bueno, creo que como ecuatorianos y en su mayoría, si bien es cierto, está pegado a la religión católica, para muchos de nosotros, incluso me incluyo, es una tradición que desde niños vemos, ¿no? El arbolito, el nacimiento, el pesebre, los villancicos, esta actividad que realmente a la familia une. Si quiere visitar la exposición, estará de lunes a viernes hasta el 10 de enero en el Centro Cultural de la PUCE. La entrada es gratuita y, como punto extra, tendrá ambientación de villancicos. 80.000 cocinas de inducción que estaban abandonadas fueron recuperadas por el Gobierno Nacional, esto para entregárselas a beneficiarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de personas de bajos recursos, quienes podrán acudir a las oficinas distritales de la cartera de salud para, presentando la cédula, obtener uno de estos equipos. Las primeras 200 cocinas se entregaron en el barrio del Astillero, en Guayaquil, a quienes les ofrecieron una instalación gratuita de un medidor de 220 voltios y el cableado para soportar la corriente. Aproximadamente 120.000 cocinas de inducción que se encuentran en estas bodegas, como ustedes pueden ver. El gobierno de Daniel Noboa nos ha dispuesto a entregar estas cocinas de inducción totalmente gratis a la ciudadanía que los necesita. El Estado ecuatoriano pagaron estas cocinas hace casi 10 años y han estado aquí descomponiéndose en todo este tiempo.